La paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy la liturgia católica nos invita a reflexionar el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 8, versículos del 1 al 3. 3 versículos del Evangelio para compartir. El Evangelio la perícopa del Evangelio tiene como título Mujeres que acompañaban a Jesús. Vamos a hablar del papel de las mujeres, pero antes de entrar en el Evangelio según San Lucas, recordemos que Lucas es el evangelista que más nombra a las mujeres en los evangelios. Recordemos que de los 3 evangelios sinópticos, Lucas es interesante, va a empezar diciendo su evangelio que él se encargó de investigar cuidadosamente todo lo que sucedió en ese contexto. Hablamos de antes de la venida de Jesús, cuando Jesús es engendrado, hablamos de la infancia de Jesús, el evangelio que más habla de la infancia de Jesús y de la relación que tuvo Jesús con su madre, y va a nombrar mucho a las mujeres y también la resurrección de Jesús. Y recordemos que Lucas también es el autor de los Hechos de los Apóstoles. Entonces Lucas nos va a dar un panorama de lo que fue la iglesia primitiva. Entonces es muy importante conocer el contexto en el que escribe Lucas y cómo él plantea su evangelio. Esta perícopa, mujeres que acompañaban a Jesús. Pero es importante conocer cómo eran vistas las mujeres en la época de Jesús. O mejor dicho, desde antes de cómo los judíos veían a la mujer, cómo vivía la mujer en la época de Jesús. Las mujeres, recordemos, en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesús, las mujeres no tenían prácticamente cabida en lo que tiene que ver con el culto a Dios. O sea, las mujeres eran excluidas del culto a Dios. Recordemos, en el templo de Jerusalén habían varias secciones, estaba el patio de los gentiles, el patio de las mujeres, y hasta ahí podían entrar las mujeres. Las mujeres no tenían parte en el culto, inclusive no tenían parte en el pacto con Dios. Recordemos que la señal del pacto con Dios en el Antiguo Testamento es lo que para nosotros hoy la prefigura del bautismo, que nos hace parte de miembros del pacto con Dios, de pertenecer, de tener un pacto con Dios. Hoy en el Nuevo Testamento para nosotros los cristianos y los católicos es el bautismo. Antes era la circuncisión. ¿Y qué era la circuncisión? Era un rito judío, era un hecho físico que te comprobaba de que vos tenías parte en el pacto con Dios. ¿Y dónde se hacía la circuncisión? En la parte del cuerpo humano que diferencia justamente al hombre de la mujer. Entonces, en esa parte es que se hacía un corte, había un derramamiento de sangre, porque eso era el sello de un pacto que el hombre tenía con Dios. El hombre tenía con Dios. Las mujeres entraban al pacto a través de su marido o de sus hijos. No tenían parte en el pacto. Solamente el hombre podía hacer el pacto con Dios. Entonces, las mujeres quedaban excluidas. Ciertamente una sociedad machista, marcada por el machismo, no muy distante a lo que vivimos hoy también, dicho sea de paso. Entonces, llegaban al extremo de que había una oración que repetían los judíos, que decía más o menos, Señor, te doy gracias porque no nací, porque no soy pecador, porque no soy publicano, no soy ladrón, no soy mujer. Entonces, hasta ese punto se llegaba. Entonces, las mujeres no tenían cabida en el pacto. Un judío caminaba y las mujeres tenían que ir a cierta distancia detrás de él. Ni siquiera podían acercarse a él. El discipulado. Había el discipulado en la época de Jesús. Estaban los rabinos, los maestros que tenían sus discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Eran aquellos jóvenes, aquellos adolescentes que llegaban a la edad del discipulado y tenían que elegir a quién maestro seguir. Entonces iban a las plazas, iban a los lugares donde estaban estos maestros enseñando, y ellos decían, iban a escuchar a cada uno de los maestros y optaban por el que más les gustaba. Entonces el discípulo elegía a su maestro. Llega Jesús en este escenario de este estilo de relacionamiento con Dios que conocemos hoy como religión. En la religión judía llega Jesús y en este escenario religioso irrumpe Jesús y rompe totalmente el esquema.
¿Qué hace Jesús? Jesús sí acepta ser llamado maestro, acepta que le llamen rabí, pero él, en vez de que sus discípulos elijan a él como maestro, él se encarga de elegir a sus discípulos. Él sale a buscar a sus discípulos. Vengan y los haré pescadores de hombres. Entonces Jesús rompe el esquema. Él llama a sus discípulos para que le sigan y estén con él. Y después él va a enviar a sus discípulos a predicar. O sea, a sus discípulos lo va a convertir en apóstoles. En ese escenario es donde se sitúa y nos relata, nos detalla algunas cosas, nos da algunos detalles el evangelista Lucas en el evangelio de hoy. Aparece qué hacía Jesús, cómo era la enseñanza de Jesús, qué estilo utilizaba Jesús en su evangelización, quiénes seguían a Jesús, y ahí aparece también el papel de las mujeres. Escuchemos qué nos dice Lucas en su evangelio hoy. Recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Ese es el evangelio de Lucas. Recorrió a continuación, inicia diciendo el evangelio, ciudades y pueblos proclamando y anunciando una buena nueva del reino de Dios. Jesús recorre, es un maestro itinerante, él no se queda, él sale a proclamar. Le acompañaban en primer lugar los 12 que después del grupo de los discípulos, que eran muchos, él escogió a 12. Esos 12 incondicionales que estaban con Jesús, a quienes llamamos apóstoles. Hoy en día son representados por los obispos. Los obispos son los sucesores legales de los apóstoles. Estas son las personas consagradas, las que están al servicio de Jesús, las que están llamadas, mis queridos obispos, a recorrer proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios, como dice el evangelio de hoy, acompañando a Jesús. Esa es la función de ustedes, queridos obispos. Los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos. ¿Qué característica tenían las mujeres? Estaban las que habían sido curadas de espíritus malignos. Esa es María, la de Magdalena, llamada la Magdalena, a quien Jesús había liberado de espíritus malignos. María Magdalena representa a vos, mujer, que seguís a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús alguna vez obró un milagro en tu vida. Jesús hizo un milagro en tu vida. Jesús transformó tu vida. Jesús te conquistó. Jesús hizo que haya en tu vida un cambio profundo. Y Jesús te liberó de muchos males. No precisamente de esos espíritus tormentosos y malignos, sino de muchos espíritus malignos que vos conoces bien, mujer. María te representa a vos, vos que acompañás a Jesús. También estaba Juana, mujer de Cusa. Juana, mujer de Cusa, representa a aquellas. ¿Y quién era Cusa? Un administrador del rey Herodes, nada más y nada menos. O sea, Juana era una mujer con mucho prestigio y con mucho poder. Juana representa a aquellas que ocupan lugares de prestigio y que tienen capacidad de decisión, que su sola presencia llama a la obediencia a los funcionarios del gobierno, los funcionarios del rey. Entonces, vos que estás en un puesto preponderante, vos que tenés la capacidad de decidir, que tenés prestigio, que tenés poder de decisión, que tu sola presencia puede mover a muchas personas a hacer lo que vos quieras, tal vez te representa Juana, mujer de Cusa, que representa a aquellas de quien Jesús también necesitó para cumplir su ministerio mesiánico. Recordemos, en la época de Jesús, no podían aglomerarse mucha gente, y es en ese sentido donde Juana ayudaba a Jesús. Cuando Jesús iba con sus discípulos y de repente llegaban los soldados romanos para decir qué pasa acá, qué hay acá, entonces ahí aparecía la señora Juana, la mujer de Cusa, y decía: señores, ¿algún problema? Y los soldados veían a la señora Juana, la mujer de Cusa, administrador del rey Herodes,
No, señora Juana, ningún problema. Sigan con lo que están haciendo. Entonces son las que abren camino también al ministerio de la evangelización. Y también estaba con ellas Susana y otras muchas mujeres que le servían con sus bienes. Representan a las mujeres que tienen bienes, que tienen dones, talentos, carismas, que también lo ponen al servicio del reino de Dios. No crean ustedes que Jesús no comía, que no se vestía, que no necesitó de la ayuda en lo material, en lo económico, para cumplir su ministerio. Son aquellas mujeres que servían con sus bienes, dice el Evangelio, tanto a Jesús como a los apóstoles. Entonces son las que ayudan en el ministerio apostólico. Esto sucede en la época de Jesús. Jesús va a revalorizar el valor de la mujer. Jesús rompe el esquema. Jesús llama a sus discípulos y jamás, antes de la venida de Jesús, jamás los rabinos de esa época se dejaban rodear por mujeres. Jesús llama a las mujeres, Jesús va, Jesús perdona, Jesús sana, Jesús hace que las mujeres se reintegren a la sociedad. Jesús, y no solamente eso, las mujeres no podían leer las escrituras, no podían enseñar, no podían predicar, no podían anunciar. Una de estas mujeres que nombra el Evangelio, María Magdalena, fue la primera que proclamó un querigma, una buena noticia, la resurrección de Jesús. Jesús viene a restablecerle a la mujer, viene a poner a la mujer en el lugar que le corresponde. Jesús da esa dignidad, le devuelve la dignidad perdida por la cultura y por todas estas tradiciones que están contenidas en la Mishnah judía de los judíos, que iban desplazando a las mujeres del culto divino. Jesús reintegra a las mujeres al culto divino. Inclusive una mujer es la primera en proclamar la buena noticia, que Jesús ha resucitado. Entonces María Magdalena va, ve el sepulcro, vuelve y da esta noticia: el maestro ha resucitado. Es la primera en proclamar la buena nueva. Entonces ella está reintegrada al servicio de la evangelización. Después de esto, la iglesia vio en la mujer un papel preponderante, muy importante dentro de la iglesia. Ahí tenemos que María siempre estuvo acompañando, y las mujeres que acompañaron a Jesús hasta el momento de la cruz fueron las más valientes. Donde todos los varones habían huido, ahí estaban las mujeres, a los pies de la cruz. Y el evangelista nos nombra a esas mujeres, a las Marías y a María, la madre de Jesús, que estuvieron a los pies de la cruz, donde muchos abandonaron. Para la iglesia siempre fue y seguirá siendo muy importante el valor de la mujer. Por eso luego en un pedestal en la iglesia católica le tenemos a nuestra madre, que es la Virgen María, que representó con su sí a toda la humanidad. Para la iglesia el papel de la mujer es más que importante. Te quiero compartir nuevamente lo que nos decían nuestros obispos en el documento de Aparecida, Brasil, reunión de obispos de Latinoamérica y el Caribe, numeral 451 y 52. Dice Aparecida, nos dicen nuestros obispos en relación a la dignidad y participación de las mujeres en la iglesia. La antropología cristiana resalta la igual dignidad entre varón y mujer en razón de ser creados a imagen y semejanza de Dios. El misterio de la Trinidad nos invita a vivir una comunidad de iguales en la diferencia. En una época de marcado machismo, la práctica de Jesús fue decisiva para significar la dignidad de la mujer y su valor indiscutible. Habló con ellas, tuvo singular misericordia con las pecadoras, las curó, las reivindicó en su dignidad, las eligió como primeras testigos de su resurrección e incorporó mujeres al grupo de personas que le eran cercanas. Lucas 8, 1 al 3. La figura de María, discípula por excelencia entre los discípulos, es fundamental en la recuperación de la identidad de la mujer y de su valor en la iglesia. El canto del Magnificat muestra a María como mujer capaz de comprometerse con su realidad y de tener una voz profética ante ella. La relación entre la mujer y el varón
es de reciprocidad y colaboración mutua. Se trata de armonizar, completar y trabajar sumando esfuerzos. La mujer es corresponsable junto con el hombre por el presente y el futuro de nuestra sociedad humana. Sigue diciendo en el numeral 457, la sabiduría del plan de Dios nos exige favorecer el desarrollo de su identidad femenina en reciprocidad y complementariedad con la identidad del varón. Por eso, la iglesia está llamada a compartir, orientar y acompañar proyectos de promoción de la mujer con organismos sociales ya existentes, reconociendo el ministerio esencial y espiritual que la mujer lleva en sus entrañas: recibir la vida, acogerla, alimentarla, darla a luz, sostenerla, acompañarla y desplegar su ser de mujer, creando espacios hábiles de comunidad y de comunión. La maternidad no es una realidad exclusivamente biológica, sino que se expresa de diversas maneras. La vocación materna se cumple a través de muchas formas de amor, comprensión y servicio a los demás. La dimensión maternal también se concreta, por ejemplo, en la adopción de niños, ofreciéndoles protección y hogar. El compromiso de la iglesia en este ámbito es épico y profundamente evangélico. La iglesia ve con buenos ojos, es un tesoro para la iglesia y es grande el papel de la mujer, tanto así que Jesús quiso tener una como madre. Fuerza, que Dios te bendice.